el poder o la capacidad de poder comunicar medio externo, medio interno, generar impulsos nerviosos, señales eléctricas que van a terminar por cumplir una función dentro del organismo, ¿ya? Entonces el tejido nervioso tiene una capacidad excelente para generar impulsos nerviosos, ya que no adivinan, esos impulsos nerviosos son estímulos eléctricos, ¿ya? Es como si el sistema nervioso fuera una red de cables, de los cables de la luz. Lo mismo, transmiten impulsos nerviosos a través de corrientes eléctricas, que ustedes lo van a ver en fisiología, que incluso se puede medir hasta en milivoltios, ¿ya? Entonces el tejido nervioso tiene esa capacidad especial de conducir impulsos nerviosos, y esos impulsos nerviosos van a generar o van a iniciar o desencadenar un estímulo que provoca una acción, ¿ya? Un ejemplo que les puedo dar: el sistema nervioso o el funcionamiento del tejido nervioso está basado en un sensor, ¿ya?, que integra la información y que genera una acción, ¿ya? Muy grande rasgo, no es exactamente así, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de sentir cualquier cosa que ustedes imaginen, sentir frío, calor, hambre, dolor, lo que ustedes se imaginen. ¿Qué hace con esa información sensitiva? La manda a un centro de integración. El centro de integración integra, es decir, traduce la señal que le están enviando y genera una acción. La acción, la que ustedes imaginen, generar movimientos, secretar hormonas, secretar contenido de las glándulas, aumento de la frecuencia cardíaca, un montón de funciones pero este sistema que se maneja se conoce como arco reflejo, ¿ya? Es decir, el sistema nervioso capta un estímulo, lo integra y devuelve una acción. Ese es el mecanismo básico de funcionamiento del sistema nervioso. Eso se llama arco reflejo, ¿ya? ¿Se entiende, no? Le da una señal que se procesa. A ver, un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes, ¿qué pasa si ustedes están en su camita calientito, ¿no? Y toca ir a la universidad y me dicen, pucha, me tengo que bañar, ¿no? Y justito se le sacó el agua fría, ya digo el agua caliente, pero no tiene agua caliente. Entonces, ¿qué pasa? Uno se quita la ropa, entra a la ducha, abre la ducha, ¿y qué pasa con nosotros al momento de entrar en contacto nuestra piel con el agua fría? ¿Cuál es la reacción que tenemos? ¿Qué dicen? ¿Qué reacción tenemos? Como que nos asustamos, nos da miedo, nos alejamos, ¿no? Ese es un arco reflejo básico. ¿Qué ocurrió ahí? El cuerpo detectó el primer estímulo, el estímulo sensor. ¿Cuál era el estímulo? El frío. Ese frío brutal que sintió su piel genera un impulso nervioso. Ese impulso nervioso va a un sistema nervioso central, integra, y el sistema nervioso central que dice, pucha, es un estímulo de frío. Entonces, para evitar que el cuerpo entre en frío, ¿cuál es su acción? Alejarse. ¿No? Entonces, fíjense que el sistema nervioso tiene esa capacidad de funcionamiento en base a arcos reflejos, ¿ya? Lo que un estímulo sensitivo se inicia, genera una acción, ¿ya? ¿Hasta aquí se entendió? El sistema nervioso se clasifica de dos formas, ¿ya? Tenemos una clasificación anatómica, que ustedes ya la están llevando segurísimo, una clasificación funcional o fisiológica. Dentro de la clasificación anatómica nosotros comprendemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Esa es la clasificación anatómica. ¿Qué quiere decir? Que estas dos clasificaciones nacen a partir de estructuras anatómicas. Consideramos nosotros, ¿a qué nosotros consideramos sistema nervioso central? ¿Qué dicen? ¿Qué es sistema nervioso central? ¿Qué estructuras conforman el sistema nervioso central? El céfalo y médula espinal, ¿ya? A ver, se lo voy a graficar acá. El sistema nervioso central está conformado por encéfalo y médula espinal. A su vez, el encéfalo está conformado por el cerebro y todo el tallo encefálico, ¿no? Se lo van a avanzar más en la anatomía. Pero fíjense que esta clasificación del sistema nervioso central solo se basa en las estructuras anatómicas, no me dice nada realmente de su funcionamiento. Es por eso, ¿y que a qué se denomina sistema nervioso periférico? ¿Ya? Mi grafiquito horrible. Un cerebro, su tallo encefálico y toda su médula espinal. ¿Ya? Todo este sistema nervioso central
Entonces, ¿qué es sistema nervioso periférico? Todo lo que nace de él, lo que ustedes dijeron, los pares craneales, los 12 pares craneales y todas las ramificaciones de la médula espinal, las raíces torácicas, raíces lumbares, raíces sacras, todo eso en conjunto se conoce como sistema nervioso periférico. Lo central es esto, el encéfalo y médula espinal, y todo lo que nace de él, a partir de él, es sistema nervioso periférico, se encuentra en la periferia del sistema nervioso central, ¿no? ¿Se entiende esa clasificación? Esa es la clasificación anatómica, ¿ya? En base a la anatomía de este sistema nervioso. Pero también tenemos, a mi parecer, tal vez la más importante, que es la clasificación fisiológica o la clasificación funcional. Voy a borrar este gráfico de acá. En cuanto a su clasificación funcional, nosotros tenemos un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Ya nos recuerdan la clasificación fisiológica. Estas clasificaciones me hablan de la función que hace el sistema nervioso. El sistema nervioso somático, ¿ya? Es toda esa parte del sistema nervioso que se encarga de las funciones voluntarias. Ya en nuestro cuerpo nosotros tenemos funciones voluntarias y funciones involuntarias. Funciones que uno decide cuándo inicia, cuándo acaba, y funciones que nos damos cuenta y están ocurriendo. El sistema nervioso somático es aquel que se encarga de todas las funciones que uno decide cuándo inicia, cuándo acaba. Como por ejemplo, ¿qué funciones voluntarias se le tiene a la cabeza? De la capacidad de mover el cuerpo, ¿no? Todos los músculos esqueléticos están bajo el control del sistema nervioso somático. ¿Qué más? Hablar. ¿Perdón? Contracción. Contracción muscular, el hecho de hablar, el hecho, por ejemplo, de correr, el hecho de controlar mis esfínteres, ¿no? Si voy o no voy al baño. Todos son funciones del sistema nervioso somático, que se encarga de funciones voluntarias, ¿ya? Y la otra clasificación, que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es todo ese conjunto de tejido nervioso que se encarga de las funciones que uno no controla y que uno ni siquiera se da cuenta que están pasando. ¿Cómo qué? Respirar. De hecho, la respiración es primordialmente involuntaria, pero puede volverse un reflejo voluntario de respirar. ¿Pero qué más? Latido cardíaco, no deciden cuándo late, ¿no? Ni a qué frecuencia late. ¿Qué más? El hecho de que las glándulas secreten su contenido, glándulas gástricas, salivales, uno no decide cuándo salivar o sí. Uno puede decir quiero salivar ahorita o no, más tarde no. No. ¿Qué otro ejemplo de funciones involuntarias? El peristaltismo, movimiento de todo el sistema digestivo, no lo controlamos. ¿Qué más? El funcionamiento del músculo liso. ¿Qué más? El parpadeo puede ser. Parpadear. A veces parpadeo. Bueno, dependiendo, no puede ser un reflejo voluntario como uno involuntario. ¿Qué más? Ya, todas esas funciones que se les vienen a la cabeza son consideradas funciones involuntarias y por ende están a cargo del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo se encarga de todas las funciones que uno no va a controlar o no puede controlar. ¿Ya? Ahora, el sistema nervioso autónomo también tiene una subclasificación, y estamos hablando de clasificación funcional, no de clasificación anatómica. Tenemos el sistema nervioso autónomo, tenemos la división parasimpática, tenemos la división simpática y la división entérica. ¿Ya? Son clasificaciones funcionales. Y aquí tal vez un poquito de chipadero, pero si no entienden me piden que lo repita, ¿ya? El sistema nervioso autónomo se encarga de funciones involuntarias, pero hay funciones involuntarias categorizadas como simpáticas y otras que se llaman acciones involuntarias parasimpáticas. Ambos tipos de funciones no las controlamos. Pero ¿qué las diferencia? ¿Qué diferencia una acción simpática de una acción parasimpática? ¿Alguien sabe qué es el simpático o de qué se encarga el simpático? Yo estoy seguro que lo han escuchado. Es de estimular. Ajá. Estimulación. Estimular, ya. Pero más o menos qué o cómo. ¿Cómo? Claro, está bien. Es como la adrenalina, digamos. Está mediado por la adrenalina, por la noradrenalina, también son neurotransmisores importantes. Pero, a ver,
El sistema simpático se encarga de todas las funciones que lo dice una parte del libro, que son de alerta y huida, ¿ya? Alerta y huida. Todas esas funciones que se generan cuando uno está en alerta y quiere huir. A ver, un ejemplo. Están ustedes caminando, van a visitar a su mejor amiga, a su mejor amigo, y viven en el monte. Y ahí están caminando y de la nada los encierran 5 perros que le están a punto de morder. ¿Cómo reacciona su cuerpo? Normal. Aparece un asesino, un ladrón, le dice dame todo tu cosa. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Le doy. ¿Cómo reacciona? A ver, ¿qué reacciones involuntarias uno tiene? Empieza, no se empieza a sentir calor todo su cuerpo, empieza a sentir palpitaciones en el pecho, empieza a sudar. Todas esas funciones son funciones de alerta involuntarias. Uno se asusta y no decide que le lata más rápido el corazón, no decide que respire más rápido. No, son funciones controladas, son funciones involuntarias que están controladas por el sistema simpático, que es el sistema de alerta y huida. Todas las funciones que se imaginen están dentro de ahí, ¿ya? Aumento de la frecuencia cardíaca, disminución del peristaltismo, aumento de la secreción de las glándulas, todas esas funciones que lo van a ver más a profundidad al año, ya están mediadas por un sistema de alerta y huida que es el simpático. Ya esas son las funciones del simpático. Y el parasimpático es lo opuesto. El parasimpático se encarga de todas las funciones involuntarias que son de relajación y descanso. ¿Ya? El hecho de la digestión, el hecho de disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, son estados de relajación, como cuando estás echado en su cama viendo TikTok o series todo el día, está relajadísimo. Todas esas funciones involuntarias de relajación las medía el parasimpático. ¿Ya? Y ahora hay una última clasificación, que es la clasificación o la división entérica del sistema nervioso autónomo. ¿De qué se encarga la división entérica? ¿Alguien sabe? ¿De regular estos dos? No específicamente. Su mismo nombre nos dice entérico, se encarga de controlar el sistema digestivo. Por ahí la teoría dice que la división entérica es como un cerebro dentro del intestino. ¿Ya? Básicamente todas las funciones del sistema digestivo están mediadas por la división entérica. Peristaltismo, secreción de glándulas, aumento de peristaltismo, todas las funciones están mediadas por esta división entérica. De hecho, la división entérica ya tiene dos plexos nerviosos importantes. Tenemos el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. ¿Ya vieron que lo escucharon? De la división entérica nacen estos dos plexos. ¿Qué es un plexo? Como una red de nervios. ¿Cómo? Como una red de nervios. Una red de nervios, un conjunto de nervios, no un plexo. ¿Ya? El plexo de Auerbach, o también se llama plexo mientérico, se encarga de principalmente la contracción del músculo liso intestinal o músculo liso digestivo, entonces se encarga del peristaltismo. Y el plexo de Meissner, que también su otro nombre es el plexo submucoso, principalmente se encarga de inervar las glándulas gástricas. Entonces, el aumento de la secreción, disminución de la secreción de glándulas está mediada por este señor, el plexo de Meissner. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos visto un panorama general de todo el sistema nervioso, ¿no? En cuanto a su función y distribución. Ahora, ¿qué componentes forman el tejido nervioso? ¿Ya? Voy a borrar un cachito atrás. ¿Qué componentes forman nuestro tejido nervioso? Dos, ya hablando del tejido celular. Tenemos las neuronas conocidísimas y sus acompañantes, que se denominan las células gliales o células de la glía. ¿Ya? Que las células de la glía son un grupo de 5 o 6 células que se distribuyen de diferente forma y tienen una función diferente. La neurona básicamente es la estrella de este tejido, ya la que hace la función de transmitir el impulso nervioso, y es la que genera, transmite y genera una acción dentro del organismo. Y las células de la glía básicamente son su soporte, ¿ya? Y nos dice también la teoría que la una sin la otra no vive, básicamente. Una neurona sin su glía no va a cumplir bien su función. Y una
nucleas y neuronas, tampoco vas a tener a quien ayudar específicamente, ¿no? Entonces una sin la otra no puede estar, las dos están juntas. Ustedes conocen, ¿no?, el esquema básico de una neurona, probablemente en el colegio incluso. ¿Qué parte tiene una neurona? Primero tiene su cuerpo, ¿ya? O soma. Al cuerpo nosotros también le decimos soma. Y a la membrana citoplasmática también se la conoce como pericarión. ¿Ya? Puede recibir también ese nombre, pericarión. Tenemos obviamente el núcleo de nuestra neuronita y tenemos proyecciones citoplasmáticas abundantes. Ya a estas las llamamos dendritas. La señal eléctrica ingresa por las dendritas, por acá ingresa, ¿ya? Y sale por su axón. Entonces acá tenemos el núcleo, el soma, su pericarión. Después tenemos una colita larga que se conoce como el axón. Axón. Toda esa colita larga que tiene la neurona se denomina axón, ¿ya? Al final de su axón, ¿qué tiene la neurona? Tiene también ramificaciones, a las cuales nosotros conocemos como terminales sinápticas. ¿Ya? Y en estas terminales sinápticas tienen pequeñas dilataciones, ¿ya?, que ahí guardan los neurotransmisores en vesículas, que se conocen, bueno, yo las conocí con el nombre de botones sinápticos. Y entonces es importante entender esto. La señal eléctrica de una neurona ingresa por las dendritas y se transmite a través de los botones sinápticos, ¿ya? Y eso ocurre con miles de millones de neuronas para transmitir un solo impulso, ¿ya? Por ejemplo, uno quiere mover el dedo índice, por ejemplo. La señal eléctrica se inicia en la corteza cerebral. De la corteza cerebral hasta llegar a los músculos que controlan los dedos, es un camino largo y ahí está mediada por miles de neuronas. Entonces, este proceso de dendrita, axón, dendrita, axón, dendrita, axón se tiene que repetir muchas veces para generar un solo impulso nervioso, ¿ya? Entonces, hasta acá las partes nerviosas. Ahora, en el axón hay una vaina que recubre segmentos del axón, no totalmente, que esta se conoce como la vaina de mielina, ¿ya? Y como les decía, la vaina de mielina no cubre todo el axón, sino hay segmentos desnudos que no tienen vaina de mielina. A estos segmentos desnudos se les conoce como nódulos o nodos de Ranvier. Vieron, acá estamos excelentes, sabemos una parte de la neurona básica, ¿no? Ahora, histológicamente, el soma neuronal puede contener unos gránulos densos, unos cuerpos densos, tal que así. Ya, esos son los famosísimos corpúsculos de Nissen. ¿Ya? Que no son nada más que agrupamientos del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Es decir, la neurona tiene un montón de retículo endoplasmático rugoso y se va enrollando, y esos son los corpúsculos de Nissen. ¿Qué otro elemento más podemos encontrar en una neurona típica? Eso es lo más importante, ¿no? La célula ya, eso ya es una célula glial, es su acompañante, que lo vamos a hablar después. Pero hasta aquí es un esquema básico de una neurona, ¿ya? Pero ustedes van a ver que aún así las neuronas tienen su clasificación, no son una neurona ya. La clasificación neuronal se da en dos tipos, según la morfología neuronal y según la funcionalidad que ésta tenga. Lo mismo que al principio hemos visto, ¿no? ¿Qué es morfología? Ya no se olviden que cuando escuchen la palabra morfología estamos hablando de la forma que tiene algo, ya morfología del cráneo, la forma del cráneo, morfología de lo que sea, su forma. Entonces, las neuronas se dividen según la forma que tengan. Según la morfología que tengan, se dividen en neuronas multipolares, en neuronas bipolares y en neuronas pseudo-unipolares. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos neuronas que tienen múltiples conexiones, es decir, múltiples dendritas y un axón con múltiples ramificaciones. Fíjense que en estas dendritas, por cada dendrita puede ingresar un impulso eléctrico, entonces puede recibir información de muchos lados. A eso se le conoce como multipolar. Ya es una neurona capaz de recibir múltiples impulsos nerviosos, recibe de todo lado. Ya, esa es una neurona multipolar. ¿Qué es una neurona bipolar?
Una neurona bipolar es una neurona que solo tiene dos caminos, uno de entrada y uno de salida. Es decir, por un lado ingresa el impulso nervioso y por el otro lado sale, no tiene más. Es una neurona bipolar. Y después tenemos las neuronas pseudo-unipolares, que son así. ¿Ya? Pseudo-bipolares, ¿por qué? Porque pareciera que solo tiene un lugar, un segmento, ¿no?, por donde transmite toda la señal eléctrica, pero se llaman pseudo porque realmente son neuronas bipolares que parecen que solo tienen un camino de entrada, ¿ya? Pero realmente un extremo es un camino de entrada y el otro un camino de salida, ¿ya? Pero es clasificación morfológica que estas tienen. Lo más importante de acá es que fíjense que las neuronas multipolares están principalmente inervando los músculos, ¿ya? Para poder generar una contracción muscular, si lo hemos hablado en la anterior clase, el músculo está formado por miles de fibras musculares, miles de células musculares. Entonces no se puede contraer una sola, tienen que contraerse todas al mismo tiempo. Entonces, para que todas reciban el impulso eléctrico, tiene que haber múltiples terminaciones nerviosas. Entonces, se requiere de neuronas multipolares, ya que tengan capacidad de conectarse con muchas otras neuronas y generar un impulso eléctrico mayor. Las neuronas bipolares, ya aquellas que solo tienen un camino de entrada y un camino de salida, son especiales para los sentidos especiales, ¿no? Sentidos especiales como cuáles: sentido de la vista, sentido del gusto, sentido de la audición, del olfato. Principalmente a estos niveles tenemos neuronas bipolares, ¿ya? Si ustedes le preguntan qué tipo de neuronas se encuentran en la vía olfativa, al inicio de la vía olfativa, es decir, quien capta el estímulo olfativo, son neuronas bipolares, ¿ya? Igual a nivel de la retina, a nivel de los laberintos de la audición, todos están formados por neuronas bipolares que reciben el impulso y transmiten esa señal, ¿ya? Y tenemos neuronas pseudo-unipolares, ¿ya? Estas pseudo-unipolares, como les decía, que pareciera que solo tiene un camino, pero realmente es una bipolar, ¿ya? Están distribuidas en amplios lugares. Esa es la clasificación morfológica, según su forma de la neurona. Pero tenemos una clasificación funcional, según la función que tenga la neurona. Tenemos de tres tipos: neuronas sensitivas, neuronas integradoras, intercalares, y neuronas motoras. Esto es más sencillo todavía. Voy a borrar esto. Imaginemos que esto es una fibra muscular. ¿Ya? Como les decía al principio, el sistema nervioso se maneja en base a arcos reflejos, ¿no? Uno siente, integra la información y emite una acción. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Las neuronas están en esos puntos específicos para captar ese tipo de estímulo. La neurona sensitiva, lo voy a abreviar, sensitiva, está al inicio de todo para captar el estímulo sensitivo. Hay distintos tipos de neuronas sensitivas: las que captan calor, las que captan frío, las que captan dolor, las que captan movimiento mecánico, movimiento de presión, receptores químicos, un montón, ¿ya? Pero su principal función de las neuronas sensitivas es captar el estímulo sensitivo. Ese estímulo sensitivo no se queda ahí, se lo transmite principalmente a las neuronas de integración. Estas neuronas de integración son las que agarran esa información y dicen: ah, no, imaginemos, ¿no? Es un estímulo doloroso de calor, me quemé con la olla. Entonces, ese estímulo de calor lo captó mi neurona sensitiva, lo transmitió principalmente a un área central, ya sea médula espinal, ya sea corteza cerebral, y esa neurona integradora dice: no, este es un estímulo de calor. Entonces, ¿cuál es su acción? Retirar. Esta información de la neurona integradora se la envía a las neuronas motoras. Las neuronas motoras son las que se conectan con los músculos para generar la acción. Ya es lo que les decía: si yo me quemo con algo, la información del dolor se procesa, se integra y genera la acción de que yo retire mi cuerpo de esa zona que me lastimó. ¿Ya? Entonces, las neuronas motoras principalmente son las que se conectan de manera directa con los tejidos musculares o también con las glándulas para iniciar su acción. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación funcional de mis neuronas.
Para que haya una comunicación de neuronas, a la comunicación que hay entre estas células se las conoce como sinapsis. ¿Ya? Básicamente, la sinapsis es la comunicación entre dos grupos o dos neuronas. Aunque también sinapsis se les puede decir a la comunicación de dos estructuras. ¿Ya? Que no, este término de sinapsis dentro del tejido nervioso es comunicación de dos neuronas, pero fuera de este también puede haber sinapsis y se está hablando de la unión de dos estructuras. ¿Ya? Principalmente en anatomía van a escuchar eso. Pero hablando de tejido nervioso, cuando escuchan el término de sinapsis, se están refiriendo a comunicación neuronal. ¿Ya? Hay sinapsis de dos tipos, sinapsis química y sinapsis eléctrica, y esto es importante. Este gráfico de acá es bonito. ¿Ya? La sinapsis, para que haya sinapsis, dos neuronas se tienen que juntar. Nosotros decíamos que la información eléctrica ingresa por la dendrita y sale por el botón sináptico. ¿Ya? Y eso sigue recurriendo de una neurona a otra. La siguiente neurona va a recibir a través del botón sináptico por las dendritas y va a transmitir de nuevo por el botón sináptico terminal, ¿no? Pero para que haya esa comunicación hay comunicaciones químicas y comunicaciones eléctricas. Las predominantes en nuestro cuerpo son las químicas. Nosotros tenemos montones de sinapsis químicas y poquita cantidad de sinapsis eléctrica, ¿ya? Y en lugares muy específicos. ¿Cómo se da la sinapsis química? Lo pueden ver en el gráfico de acá. Esto de acá es un botón sináptico, ¿ya? Esta zona terminal de la neurona. Solo uno de esos. Fíjense que dentro de ese botón sináptico las neuronas almacenan sus neurotransmisores, ¿ya? Y esta pregunta, la sinapsis química se da gracias a la acción del neurotransmisor, ¿ya? Para que haya sinapsis química tiene que haber un neurotransmisor actuando. Y la sinapsis eléctrica no requiere de neurotransmisores, ¿ya? Fíjense cuál es la gran diferencia. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda y de la derecha, ¿cuál dirían ustedes que es la diferencia entre las dos sinapsis? Según el gráfico, ¿ya? Fíjense que en la sinapsis química estas no se juntan, ¿ya? Y fíjense que las sinapsis eléctricas están unidas literalmente. Esa es la gran diferencia. En la sinapsis química no están unidas. Hay un espacio, ese espacio se le conoce como espacio sináptico y teóricamente el espacio sináptico es como que el espacio acá, ¿ya? Que no se tocan, mide de 20 a 30 nanómetros, ¿ya? Un espacio que hay entre una neurona a otra. Este espacio sináptico, como no se comunican de manera directa a las neuronas, requieren de los neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser moléculas comunicadoras de la neurona a la otra de una neurona a la otra neurona, ¿ya? Pero la sinapsis eléctrica, fíjense que estas ya están unidas por uniones en hendidura o uniones comunicantes. Entonces la señal eléctrica fácilmente pasa a la siguiente y sigue continuando hasta que se termine, ¿ya? Pero en la sinapsis química, que es la más importante, se requiere de la liberación del neurotransmisor y ese neurotransmisor se tiene que unir con la siguiente neurona para desencadenar una respuesta, ¿ya? Y aquí voy a hablar de algo un poquito complejo, por eso les decía que por favor lean esa parte en su libro. Ya, me entienden acá muy bien, y si no repetimos de nuevo. ¿Ya? La sinapsis química, como les digo, requiere de un neurotransmisor para transmitir la información eléctrica. ¿Ya? La manera en que la neurona trabaja, y esto lo van a ahondar muy profundamente en fisiología, es a través de impulsos eléctricos. Como les decía al principio, esos impulsos eléctricos inclusive se pueden medir en milivoltios, como si fuera un cable eléctrico. ¿Ya? ¿Por qué se producen impulsos eléctricos? ¿O gracias a qué se producen los impulsos eléctricos neuronales? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos a nuestros
a estas moléculas importantísimas, los iones. ¿Alguien sabe qué es un ion? Concepto básico de química. ¿Qué es un ion? ¿Una carga eléctrica? Es ¿Una carga eléctrica? una carga eléctrica, no específicamente. Parecido, vamos por ahí, pero no. Un concepto de química, ¿verdad? Seguí intentando. ¿Qué es un ion? Es una molécula o compuesto que tiene carga eléctrica. Ya ese es el concepto exacto. Estos iones, inclusive, se podrían dividir en dos, en cationes y en aniones. ¿Qué son los cationes? Son las moléculas que tienen carga positiva. ¿Y qué son los aniones? Los que tienen carga negativa. En nuestro cuerpo tenemos iones con carga positiva y tenemos iones con carga negativa. Le voy a dar ejemplos. En moléculas que tienen carga positiva tenemos nuestro sodio, tenemos al calcio, tenemos al magnesio. Entre moléculas que tienen carga negativa tenemos al cloro, tenemos al bicarbonato, tenemos a los sulfatos y principalmente las proteínas. ¿Ya? Así como los viejitos. Fíjense que son moléculas que tienen actividad eléctrica porque tienen una carga eléctrica. Y aquí va lo interesante. Las neuronas, cuando están relajadas, como no están haciendo nada, están tranquilas, están cargadas eléctricamente o negativamente de manera eléctrica. Están cargadas de manera negativa. Es decir, que tienen dentro de su citoplasma presencia de aniones. ¿Ya? Estas neuronas están cargadas eléctricamente negativas, es decir, no tienen función cuando están tranquilas. Pero cuando se quiere generar un impulso nervioso, y como el impulso nervioso es una corriente eléctrica, se tiene que volver un estado positivo. ¿Ya? Y esa es la base de la sinapsis química. ¿Qué ocurre? Imaginemos que en esta neurona algo desencadenó un estímulo positivo, ¿ya? Entonces este estímulo positivo se empieza a transmitir como una corriente eléctrica y llega al terminal sináptico. Cuando el estímulo positivo le llega al terminal sináptico, hace que las vesículas empiecen a vaciar. Entonces aquí este terminal sináptico que tenía vesículas con neurotransmisores, hacen que estos neurotransmisores empiecen a vaciar al espacio sináptico, ¿ya? Y en el espacio sináptico los están esperando receptores de membrana de la neurona siguiente. ¿Se acuerdan qué eran receptores? ¿Qué eran receptores? Lo primerito que hemos hablado cada año. Al principio de año. ¿Se acuerdan que las proteínas de una célula tenían una clasificación en 7? Hay proteínas bomba, canal, receptores, de ligandos. Una de esa clasificación son las proteínas receptoras. ¿Qué hacía un receptor? Hacia la recepción. ¿Receptor no se le conoce? Un receptor, una proteína receptora, su principal función es unirse con su ligando. ¿Cómo les puedo explicar? Para que sea fácil, es como un juego de no sé si han visto a los niños que tienen, a los bebés más que todo, que les compran un tarro con figuras y tienen que poner la figura en el espacio que les corresponde. Lo mismo, ¿ya? Es decir, las proteínas receptoras tienen una forma específica para que solo se puedan unir sus proteínas específicas y no se puede unir otra cosa. ¿Ya? Entonces un receptor es una proteína que se une a su ligando específico y genera una acción. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Cuando la señal eléctrica se empieza a propagar a través de la neurona, hace que las vesículas de neurotransmisores se liberen y los neurotransmisores se van a unir a sus receptores específicos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un neurotransmisor se une a su receptor específico? Ahí produce una respuesta. ¿Ya? Y la manera en que se modula esta respuesta es abriendo canales. ¿Qué era un canal? Una proteína canal. ¿Qué era una proteína canal? Joel, ¿qué era una proteína canal?
receptor y una proteína canal es lo siguiente. Tengo mi membrana celular, tengo una proteína que permite el paso, porque la membrana es impermeable, bueno, selectivamente permeable. Entonces no entra cualquier cosa. Una proteína canal permite el paso de estructuras o moléculas a través de esa zona. Ya, esto es un canal. Entonces, esta neurona que también está negativa, cuando el neurotransmisor se une a su receptor, abre canales de sodio. Ya, eso es lo importante. ¿El sodio qué es? ¿Qué es el sodio? Un catión. Entonces, imagínense que si esta es negativa y el sodio que es positivo empieza a entrar a montones, ¿qué le va a ocurrir a esta neurona? Si esta neurona es negativa, a ver, razonemos. Si la neurona es negativa y le empiezan a entrar moléculas de sodio por montón adentro, ¿qué va a pasar con la neurona? ¿Qué carga tiene el sodio? Positiva, un catión. Entonces, la neurona se va a empezar a volver positiva y va a generar un impulso eléctrico que se va a volver a transmitir y va a producir lo mismo una y otra vez hasta que se termine el impulso. ¿Se entiende, no? A esto conocemos como un impulso o un potencial de acción. Un poco más específico, pero ya. Entonces fíjense que cuando se quiere transmitir el impulso, la neurona libera neurotransmisores y esos neurotransmisores principalmente abren canales de sodio. Ya el sodio es la molécula más importante. Puede ser que en algunos sitios se utilice calcio, ¿no? Pero lo van a estudiar la persona ahorita. Pero para que se les quede, es que fíjense que para que haya un impulso eléctrico tienen que entrar moléculas positivas, cargadas eléctricamente positivo, y eso va a generar otro impulso eléctrico. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces esto se vuelve a repetir de una neurona a otra neurona a otra neurona. ¿Ya? Vamos a ver acá lo mismo. Ahora, aquí hay algo interesante. Fíjense, esta es una tablita de neurotransmisores. Neurotransmisores en nuestro cuerpo tenemos montones, ya varios. El más conocido es la acetilcolina. ¿Cuál es la función de la acetilcolina? Esto es claro. Fíjense, antes de hablar de esa función, vamos a ver. Fíjense que tenemos la acetilcolina, tenemos las catecolaminas, que ahí está la adrenalina, la famosísima adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Tenemos esta de acá, la 5-hidroxitriptamina, para los compas es la serotonina. Los aminoácidos como el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, el glutamato, el aspartato, la glicina. Tenemos el óxido nítrico y sustancias de núcleo pequeño como las sustancias endorfinas y serotonina. Fíjense que neurotransmisores tenemos por montones, ¿ya? Pero, ¿cómo vamos a separar algo más fácil para que se nos quede? Tenemos neurotransmisores que excitan y neurotransmisores que inhiben. ¿Ya? Esa es la clasificación que queremos dar. ¿Qué quiere decir? Esta era una neurona y esta neurona generó una señal eléctrica y esa señal eléctrica se la pasó a la siguiente. Esa es una señal de excitación. Esta neurona excita a la otra neurona que estaba en reposo. Entonces, para que ocurra esto tiene que usarse neurotransmisores excitadores. No se puede usar un neurotransmisor inhibidor. Los neurotransmisores excitadores abren principalmente canales de sodio, es decir, que utilizan moléculas de sodio para que la otra célula se vuelva positiva. Esos son neurotransmisores que excitan, pero también nosotros tenemos neurotransmisores que inhiben. ¿Pero cómo lo hacen? Tenemos aquí mi neurona, sus terminales sinápticas, y tenemos mi otra neurona, ¿ya? Medio rústico, medio. Entonces ocurre lo mismo en esta neurona. Una señal positiva llega al botón sináptico y hace que esta neurona libere su neurotransmisor. Para que me entiendan, voy a decirlo con otro color. ¿Ya? Libera su neurotransmisor. El neurotransmisor siempre va a ir a buscar a su receptor. Ya en este caso, imaginemos que su receptor es. Imaginemos que su receptor es este. Entonces, el neurotransmisor se une. Cuando se trata de una señal de inhibición, ¿qué creen que vamos a utilizar? Si la neurona es negativa, ¿qué se requería para que se vuelva excitada? Que se vuelva positiva. Y para que esté en reposo, ¿qué se necesita? Que esté negativa. Ya, excelente. Entonces, los neurotransmisores inhibitorios
principalmente hacen que cuando se una a su receptor permiten al cloro entrar. ¿Qué carga eléctrica tiene el cloro? Negativo. Entonces imagínense a esta neurona que es negativa, le entra más negativo, entonces se queda totalmente en reposo, no hace nada. Esta es una señal de inhibición. ¿Ya? Entonces la clasificación de los neurotransmisores que llegan a excitar y neurotransmisores que llegan a inhibir. Y aquí es donde se los clasifiqué. Neurotransmisores que producen una señal eléctrica excitatoria, la acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, y neurotransmisores que producen una señal inhibitoria. Esta MPS es, si mal no me acuerdo, era señal postsináptica excitatoria, ¿ya? Produce una señal postsináptica excitatoria, y la IPPS es una señal postsináptica inhibitoria, ¿ya? Entonces, neurotransmisores que inhiben GABA, glicina, ya hay más, no son los únicos, pero para que se les quede un pantallazo, ¿se entendió ahí? Hay neurotransmisores que se encargan de excitar y hay neurotransmisores que se encargan de inhibir, ¿ya? Lo van a ver más a profundidad. ¿Hasta ahí alguna duda para que pasemos a esta parte de la glina? Y es más fácil, no es tan difícil. Voy a borrar entonces todo. Entonces las células de la glía eran células que sí o sí estaban al lado de la neurona para ayudarle en su función. Todo lo que hemos hablado es la función de la neurona específicamente. Las células de la glía son células principalmente que se conocen como células de soporte o células de sostén para las neuronas. La glía se divide en dos, en una neuroglía periférica y en una neuroglía central. Esta clasificación según la localización donde se encuentran. Si hablamos, o bueno, se dice que la neuroglía periférica se encuentra en el sistema nervioso periférico. ¿Qué es sistema nervioso periférico? ¿Qué conformaba el sistema nervioso periférico? A los nervios craneales y raquídeos. Todo lo que es periférico, ¿no? Pares craneales, nervios raquídeos, todo eso periférico, ¿no? A ese nivel van a estar la neuroglía periférica, acompañando a esas neuronas periféricas. Y la neuroglía central van a estar en los componentes del sistema nervioso central, como ¿cuáles? Encéfalo, médula espinal, ¿ya? Entonces la neuroglía central se encuentra acompañando a las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central. Fíjense, esta clasificación yo sí me la tengo que saber, o sea, ustedes. Neuroglía periférica, ¿qué células son periféricas? Glía periférica, las células de Schwann, las células satélite. Y en la neuroglía central están los oligodendrocitos, los astrocitos, los ependimocitos y la microglía. ¿Ya? Entonces fíjense que 4 células para el sistema nervioso central y solo 2 para el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Se observa. Cada una de estas células tiene una función importante. Vamos a hablar principalmente de la neuroglía periférica. Tengo mi neurona, tengo su axón, sus terminales sinápticas. Sí, pero no son tan diferentes de la neuroglía periférica, no son las de Schwann y son las de ¿ya? Entonces aquí tengo una neurona con su vaina de mielina correspondiente, ¿ya? La vaina de mielina la producen las células de la glía. A nivel del sistema nervioso periférico, la encargada de producir la vaina de mielina son las células de Schwann. ¿Cómo lo hacen? Cada porción de la vaina de mielina no es nada más que una célula de Schwann. ¿Ya? Entonces, para producir una vaina de mielina de una sola neurona se requieren múltiples células de Schwann. ¿Ya? Y esto de aquí sí es pregunta de examen.
La vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann. O sea, su función principal de las células de Schwann es producir la vaina de mielina. Le voy a hacer un comparativo para que me entiendan. Para que no se les olvide, voy a hacer una comparativa. A nivel del sistema nervioso periférico, la célula de Schwann se encarga de sintetizar la vaina de mielina de la neurona. Fíjense que para que una sola neurona pueda tener su vaina de mielina completa, se requieren varias células de Schwann, ¿ya? Pero a nivel del sistema nervioso central ocurre algo distinto. En el sistema nervioso central no hay células de Schwann. Las células de Schwann solo se pueden ver en el sistema nervioso periférico. Ahorita le voy a decir lo siguiente. ¿Ya? Pero en el sistema nervioso central ocurre de diferentes formas. Fíjense que esta célula de acá se la conoce como oligodendrocito. ¿Qué diferencia ven entre esta de acá y la de allá? Fíjense que un solo oligodendrocito puede crear la vaina de mielina de múltiples neuronas, no solo de una. Ya es la gran diferencia. Para que una neurona de la periferia tenga su vaina de mielina se requieren varias células de Schwann. Pero en el sistema nervioso central, un solo oligodendrocito puede crear la vaina de mielina de muchas neuronas. Ya hay un número que no me acuerdo, está en su rostro. Ya hay un número específico, aproximado. Pero fíjense la gran diferencia. Entonces, la pregunta que suele surgir de acá: los oligodendrocitos crean la vaina de mielina en el sistema nervioso central y las células de Schwann crean la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? No hay oligodendrocitos en la periferia y no hay células de Schwann en la parte central. ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿O no? Fíjense entonces, una célula de Schwann, cuando recién se está sintetizando todo el componente, fíjense que acá está la célula de Schwann y esto de amarillo es el axón. Entonces fíjense que la célula de Schwann se va abrazando el axón. Una vez que lo abraza completamente, empieza a sintetizar su vaina de mielina, ya que el proceso de formación de la vaina de mielina no lo suele preguntar porque es complejo, ¿ya? Pero fíjense que al terminar tiene esta vaina de mielina que no es nada más que una componente como si fuera una espiral enrollado, ¿ya? Básicamente. La vaina de mielina tiene una función importante, ¿alguien sabe cuál es? El transporte más rápido el transporte eléctrico más rápido de la neurona. Está bien. Exactamente lo que vimos su compañero. La vaina de mielina está abrazando el axón, permite principalmente un aislamiento eléctrico y una potenciación de la rapidez de la conducción eléctrica. ¿Qué quiere decir? La vaina de mielina es un aislante. Le voy a poner el ejemplo que a mí siempre me resulta. Les decía al principio que el sistema nervioso son como una red de cableados, de cables. Los cables tienen su cobre, su metal adentro y tienen una gomita que les protege externamente, ¿no? Su aislante. Lo mismo, algo parecido es el sistema nervioso, ¿ya? Es decir, el axón es el que conduce la actividad eléctrica, ¿ya? Pero esta actividad eléctrica fácilmente se puede perder, ¿ya? Porque si aquí dice con potencia, acá puede, hasta que llegue al final, esa señal se puede decaer, ¿no? Imaginemos, a ver, acá se inicia la señal en corteza. Quiero mover el dedo gordo del pie. De acá hasta acá unos, no sé, 1,5 metros, ¿no? Pero para las neuronas es un amplio espacio. Entonces la señal eléctrica que se inicia acá, si realmente no tuviera aislante eléctrico, se perdería en el camino porque es un largo recorrido para las neuronas, ¿no? Pero no ocurre eso. La señal eléctrica que se genera acá llega a donde quiere llegar y en cuestión de milisegundos, no tarda nada, ¿ya? Gracias principalmente a la vaina de mielina. La vaina de mielina evita que la señal eléctrica se pierda, se disperse, una función que es aislante eléctrico. Y la segunda que decía su compañero es potencia la rapidez de la conducción eléctrica. ¿Cómo lo hace? Principalmente a nivel del nodo de Rambier. ¿Ya?
Los nodos de Rambier, que son áreas descubiertas, es decir, áreas que no tienen vaina de mielina, en vez de tener vaina de mielina, lo que tienen son canales de sodio. ¿Qué pasaba con el sodio cuando entraba dentro de la neurona? Se vuelve positiva y eso genera el impulso eléctrico. Entonces fíjense que las neuronas en cada nódulo de Rambier tienen canales de sodio. Entonces la señal eléctrica se va reforzando, se va reforzando, se va reforzando y por eso no se pierde. ¿Ya? Entonces fíjense, la vaina de mielina evita la dispersión de la señal eléctrica y a nivel del nodo de Rambier permite que el sodio siga entrando. Y si más sodio entra, más positivo es y más rápido se conduce la señal eléctrica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Un poco complejo? Yo creo que sí, un poco complejo. Ya, pero lo van a entender tranquilo. Solo tienen que repasar de nuevo el tema y volver a leer el tema. ¿Ya? Ya. Esto es importante. Entonces, si la vaina de mielina sirve como un aislante eléctrico y aparte ayuda a que la neurona pueda conducir su señal rápido, tenemos neuronas que sí tienen vaina de mielina y como neuronas que no tienen vaina de mielina. A las neuronas con vaina de mielina se las conoce como neuronas mielínicas y a las que no tienen vaina de mielina se las conoce como amielínicas, no tienen vaina de mielina. Yo les pregunto, razonando un poco, una neurona con vaina de mielina y una neurona sin vaina de mielina, ¿quién creen que lleva más rápido la señal eléctrica? Mielina, lógicamente, ¿no? Entonces van a ver en fisiología al año, hay un esquema de las neuronas y dice clasificación de neuronas según la velocidad. Las que conducen rápido siempre son las que tienen vaina de mielina y las que conducen lento son las que no tienen vaina de mielina. Entonces hay neuronas que sí tienen vaina de mielina y hay neuronas que no tienen vaina de mielina. ¿Ya? Pero la vaina de mielina es formada por la célula de Schwann a nivel periférico y por el oligodendrocito a nivel central. Eso es lo que no se les puede olvidar. Ya lo demás que les he dicho tal vez, pero lo otro no. ¿Ya? Ahora los astrocitos. Los astrocitos son neuronas. Me olvidé. Falta aquí una célula, la célula satélite. Las células satélites solo se encuentran en la periferia, no se encuentran a nivel central. Básicamente en una placa histológica se puede ver abrazando el cuerpo de la neurona. Son pequeñas celulitas. Su principal función es sostener a la neurona. Si necesita alimento, se lo da. Si requiere mayor otra cosa, se lo da. No tiene mucha función. ¿Ya? La célula satélite. Hay otra pregunta más que puede, un dato más histológico que les puede servir. Es que si yo veo una placa histológica, imaginemos lo siguiente. Este es un axón. Imaginemos que los axones son como cables. Si yo lo corto transversalmente, el axón normalmente es así, ¿no? Pero si yo lo corto a la mitad, voy a ver eso. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si en una placa histológica yo estoy viendo un nervio, ya que un nervio tiene múltiples axones? Y al nervio veo esta estructura. Ya, este es el nervio, este es el axón y hay algo rodeándole con un núcleo. Una célula de Schwann, ¿ya? Lo más seguro, porque las células de Schwann son las que abrazan al axón y se ve su núcleo. Entonces, si yo estoy viendo una célula de Schwann en esta placa histológica, ¿qué tipo de nervio creen que es? ¿Un nervio central o un nervio periférico? Periférico. ¿Se queda claro esa parte? Es importante porque lo van a ver de esta forma en una placa histológica. ¿Ya? Y para determinar si es algo periférico o algo central, me fijo si tiene o no tiene célula de Schwann. Ya, algo facilísimo. Ahora sí, los astrocitos. Los astrocitos son parte del sistema nervioso central, son glía central. Fíjense que los astrocitos tienen funciones importantísimas. Y una de ellas que no se les puede olvidar es que los astrocitos forman la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Es importante eso. Es decir, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del encéfalo, a nivel de la médula espinal, tenemos una barrera que evita el contacto directo de la sangre con el tejido nervioso. Ya no se comunican de manera directa. ¿Alguien sabe o alguien tiene una idea de para qué puede servir eso? ¿Para qué nuestro cuerpo quiere separar la circulación de manera directa con el tejido nervioso? Para que no interfieran en el transporte de impulso. Ya puede ser. ¿Quién tiene otra idea? ¿Por qué creen que el cuerpo está diseñado así? Que hay una barrera que separa la circulación sanguínea directa con el tejido nervioso.
¿Para qué creen? Pero es que a ver. Ay, no sé. ¿Nadie tiene una idea? Esos nervios no primero Ya, vasos. la barrera hematoencefálica va a impedir, lo que les digo, el contacto directo de la circulación con el tejido nervioso, principalmente para evitar que entre cualquier sustancia nociva. ¿Ya? Obviamente el tejido nervioso es delicadísimo. Alguito que falla, ustedes lo van a ver más en la anatomía, alguito que falla en el sistema nervioso, la persona, chao. Entonces, el tejido nervioso es un tejido muy delicado. Entonces, lo que entra y lo que sale está estrictamente regulado. No entra cualquier cosa, no sale cualquier cosa. Esa es la barrera hematocefálica. Fíjense quién forma la barrera hematocefálica: los astrocitos. Básicamente son como guardias de seguridad al inicio de la entrada. Es como si estuvieran aquí parados en la puerta. Si ven que es algo nocivo, no lo dejan entrar. Si ven que es algo que sirve, como la glucosa, el oxígeno, le dan paso. ¿Se entiende, no? La barrera hematocefálica sirve para eso, para evitar que cosas que no, sustancias nocivas lleguen a entrar. Inclusive evitan el paso de las células sanguíneas, ya especialmente de los leucocitos. ¿Cuál es la función principal de los leucocitos? Ya lo hemos hablado. ¿Qué hacen los leucocitos? Así en conjunto, inmunitario. Si ven que hay algún patógeno, van y lo atacan, lo defienden. Pero fíjense que el tejido nervioso es tan especial que ni siquiera a esos defensores los deja entrar, porque podrían llegar a producir daño colateral. Pero van a ver más adelante, ¿no? Pero fíjense que la barrera hematocefálica está puesta estratégicamente en ese sitio para evitar el paso de sustancias o cosas o elementos que puedan llegar a dañar el tejido nervioso. Fíjense, este de acá es un astrocito y fíjense que este astrocito está tapizando el vaso sanguíneo. Es por eso que todo el líquido del vaso sanguíneo no entra directamente. Primeramente, para que ingrese, lo tiene que controlar el astrocito.